accidente en realidad. Dijo que nos suba y cuando gritemos y nos asustemos ya que nos larguen. Yo no sé si haría fiesta o saldría corriendo, una de dos. Bueno, distintas teorías e historias de acá del lugar, que se han visto cosas de esoterismo y demás. Debería estar abierto. Quizás es por esto que les contamos del ciclón que hay, que se viene, que es alerta roja. Como vieron en el episodio anterior, Tránsito nos obligó a abandonar Punta del Este. Nuestro próximo destino era Piriápolis. Pero cuando pensábamos que ya podíamos irnos, apareció otro problema que nos hizo regresar a Maldonado. El clima cambió y no teníamos energía para nuestra casita, y cuando quisimos encender el grupo electrógeno, no arrancó. Así que un amigo de unos viajeros nos recomendó a Manuel, que se pudo hacer un tiempito para ayudarnos y por suerte lo pudo arreglar. Ahora sí, con grupo electrógeno funcionando otra vez, salimos rumbo a Piriápolis. Hay un auto que parece que se está por incendiar. Esperemos que no explote. Y ven que está en rojo, pero no... Hay gente que está tocando bocina, pero nosotros como estamos más en altura, estamos viendo todo. Esperemos que les lleven algún matafuego o algo. Ahí vino una grúa, no sabemos si es para llevarse el auto. Ya no sale tanto humo igual. Pero Dios mío. Ahí llegó policía caminera. ¿Llegaron? Ah, sí, ahí llegaron. Bueno, hubo un accidente en realidad. Lamentablemente. Fue terrible, pasamos por el lado, ahí se ve que viene la ambulancia del otro carril. Fue terrible. O sea, no grabamos por respeto a los familiares y eso. Y creemos que es por el sol. Ven que está muy fuerte, ¿no? Como que está de frente y hay que hacer fuerza para verlo. Ahora ya está medio tapado, pero posiblemente haya sido eso. ¿Sabías que esta ciudad fue creada por un hombre que muchos lo consideraban un alquimista? Hoy vamos a conocer su historia y descubrir cómo logró convertir este lugar en uno de los balnearios más importantes de Uruguay. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Cocina y Música por el Mundo. Somos Jesse y Gus viajando en un motorhome desde julio del 2025. Hicimos Argentina, hicimos Paraguay, hicimos un poquito de Chile antes, Brasil, 6 meses y ahora estamos en Uruguay. Ahora estamos en Piriápolis, para ser más precisos, en Punta Colorada, muy lindo lugar. Y nos encontramos así de pitucos porque, bueno, nos invitaron a conocer el Argentino Hotel. Es un ícono acá de la ciudad. Así que muy contentos de tener la posibilidad, ¿no?, de poder mostrarles un poco de la historia y de algo que representa, ¿no?, lo que es Piriápolis. Tocó un lindo día, así que vamos a mostrarles un poco este hotel tan conocido, ¿no?, acá en Uruguay. Estamos muy agradecidos porque nos dieron toda la historia y nos contaron datos curiosos de acá. El que lo creó fue el mismísimo creador de Piriápolis, que justamente se llama Francisco Piria. Los periodistas de la época se le burlaban de que cómo iba a construir una ciudad en terrenos tan arenosos y que no eran propicios para construir, y al final miren lo que quedó, un pueblo donde viven aproximadamente 10.000 habitantes, que es hermoso y un balneario muy reconocido acá en Uruguay. Fue uno de los hoteles más lujosos de Sudamérica. Todo el lujo que tenía era comparado con los grandes hoteles de Europa. De hecho, para la inauguración trajeron un chef de Montecarlo a nivel de cocina francesa, un lujo para la época acá en Sudamérica. ¿Por qué esta
estamos en el Argentino Hotel, se preguntarán. La verdad es que este hotel es lo que representa a Piriápolis, esa es la realidad, por eso decidimos ingresar y mostrarles un poco más. Y nos pareció súper interesante la historia de Piriápolis, de Francisco Piria, de este hotel y un poco del legado que dejó y bueno, lo que quiso lograr en su momento, ¿no? La cantidad de habitaciones que tiene este hotel son casi 300, que es una cantidad inmensa, y en algún momento llegó a alojar, a hospedar a más de 1000 personas. En la época dorada de este hotel, que estamos hablando más o menos alrededor del 1930, llegó a venir Carlos Gardel, Eva Perón y Juan Domingo Perón. Eso es lo que apuntaba, digamos, Francisco Piria, los grandes apellidos de Argentina y de Uruguay, y lo logró, solamente que, bueno, no duró mucho, lamentablemente, esta época dorada, bueno, por los contextos que estaba en ese momento el mundo entero, ¿no? Que fue la Primera Guerra Mundial y demás cosas que no iban muy en camino con los proyectos y los sueños de Francisco Piria, que era muy adelantado para esa época. Ahora Gus le va a contar un dato que nos dejó. Él mismo tenía su propia moneda, pagaba con su propia moneda para que después le compren a él en sus negocios, ¿no? Hizo muy conocido vendiendo terrenos en Montevideo. Él se guardaba el centro y vendía los terrenos de todo alrededor para que el centro sea después más costoso y lo pueda hacer comercial, ¿no? Muy inteligente, muy bicho, como se dice acá en Uruguay. Acá le tienen un respeto importante y hay que decir una cosa, él para la inauguración hasta creó su propio tren, su propia estación para atraer todos los invitados que venían de Argentina y de Uruguay. Piria muere en 1933, muy cercano a la inauguración del hotel. O sea, pudo vivirlo y pudo disfrutarlo 3 años. Después se hace cargo de, bueno, la familia y ninguno tenía la capacidad y la mente y la idea de él para llevar a cabo. Eso atrajo, bueno, problemas y el Estado no sabía cómo hacerse cargo porque tenía altos costos de mantenimiento. Era un proyecto súper ambicioso para la época. El contexto mundial no ayudaba para que la capacidad del hotel esté en un 80, en un 100%, ¿no? Y eso hacía que no se podía mantener. Francisco Piria, además de ser un financista y un avanzado para su época, también él decía que era alquimista. Yo la verdad que no sabía muy bien qué significa esto, pero es como una capacidad de la persona de convertir ya sea material en otras cosas o también transformarse uno mismo, ¿no? Porque tiene un significado espiritual, además de lo simbólico, de lo físico. Bueno, él decía eso, que podía llegar a transformar el elixir de la vida eterna, ¿no? La gente, los habitantes de acá mismo de Piriápolis, confirman en que él ha dejado señales acá, que podemos ver algún tipo de simbología, ya sea en el castillo, que era donde vivía él, en las construcciones que él realizó acá en Piriápolis y también que toda la ciudad la ideó. Ahora Alfredo nos dio 2 llaves, a falta de dos. Una es de una habitación que está de la época, ¿no? Originalmente conservada. Y la otra es ya una moderna para que veamos la diferencia entre una y otra, ¿no? Buenísimo. Y frutillita del postre, que esto va a estar espectacular. Hay unos ascensores que están conservados también de la época. Es un montacarga, vamos a subir por el montacarga. Vamos a subir por el montacarga, es un ascensor histórico. Alfredo dijo que nos suba y cuando gritemos y nos asustemos ya, listo, que nos larguen. Qué increíble, la experiencia va rápido. Sí, súper suave, no es que va tambaleando, que parece un ascensor antiguo. No. Debe estar restaurado, obviamente, ¿no? Sí. El motor, al menos. La palanca. Ah, la palanca es mortal.
La palanca, claro, te tiene que llevar a alguien, no es como los ascensores modernos que palanca podés ir mortal. solo. Fue Estamos increíble. buscando la habitación 542. Miren qué lindo. Bueno, esta es una de las habitaciones que La está única que está conservada. conservada de la época. Wow, Miren miren lo ese que son las espejo. camas. Ah, hasta los muebles, Todo. todo. Miren, Si alguno habrá tenido ese ropero, mi hermana y mi cuñado tienen uno parecido, ¿no? no, muy fuerte ver estos televisores después de Sus televisores De tubo. de tubo. me muero. Miren, gente. Imagínense cómo se bañaban antes en la época, ¿no? Estabas así, acostadito, Miren qué lujo. en la tina, que en ese momento agua caliente era Qué lujo. un lujo bárbaro. ¿Por qué tan alto la mochila del agua del inodoro? Si había Miren dónde que estamos. si había que arreglar algo, solucionar algo en la mochila, tenías que traerte una escalera, ¿no? No, pero miren esto me impactó mucho. La tecla de la luz, ¿ven el detalle que dice off, on? Miren lo que es la tecla de la luz. Vamos a abrir lo que sería el balcón. Ya se escucha el mar, qué increíble. Y esto se abre para afuera. Ah, pero es... Claro, acá todo tiene su maña. Wow, miren Como es de la vista época. la vista que tiene la habitación. Salís de la cama y venís acá al balcón. Miren la vista Miren qué que tiene. espectacular. Increíble. Único. Estamos acá hace como 4 minutos embobados 4. con la vista. 20 minutos que estamos. Encima Alfredo dijo, cuidado con lo que hacen, no van a caer del balcón, dijo. Porque es medio bajito el balcón, Ojo, es medio bajo. Sí, un peligro. Imagínense que para la época no había muchas normativas, muchas leyes, ¿no? De No había nada, no mucho, nada. de cómo había que hacer la seguridad. Así que, bueno, vamos a dejar, como se dice acá en Uruguay, pronta la habitación. Así como estaba, ¿no? Para la época era muy moderno, ya que contaba con electricidad en todas las habitaciones, tenía agua caliente en cada habitación también, que eso para la época era muy... Estamos con la luz acá que se apaga y se enciende. Ese es el esoterismo. Sí, acá vos me contó también que hay historias medias, bueno, distintas teorías y historias de acá del lugar, que se han visto cosas de esoterismo y demás, y acá justo la luz está medio ahí. Pero bueno, imagínense que este velador debe tener sus años también. Volviendo al tema, y servicio permanente, que eso para la época era muy adelantado. De hecho, él, Francisco Piria, promocionaba, divulgaba su hotel como uno de los mejores para hospedarse en esa época. Uno de los atractivos más lindos que tiene el hotel es la escalera, la monumental escalera que va desde el subsuelo hasta el quinto, sexto piso. Todo de granito, de una sola pieza y todo con hierro, bronce, es impresionante. Más los vitrales, en cada piso hay vitrales que son espectaculares. Wow, mira. $3.58. Miren cómo cambió. Pasamos de las chapitas así. A la modernidad. Miren, tiene botón de no molestar, que si está activado el botón de no molestar no se puede venir a limpiar, ordenar habitación y para llamar en la campanita. Moderno. Vamos.
Uy, un Vamos a olor prender la riquísimo luz. ahí. Miren qué contraste. Esto es otra cosa, ¿eh? Los Y muebles. miren esto. Uno, que está hospedado acá en la habitación, puede... ¿Vieron el cartelito ese que se cuelga en la manija, ordenar habitación o no molestar? Bueno, eso ya quedó antiguo. Ahora se utiliza un botón. Hay una pantallita acá electrónica y dice no molestar o ordenar habitación. Y vos apretás y depende de lo que apretes, digamos, se comunica en la parte de afuera. Me gusta porque atrás tuyo está lo antiguo, ¿no? Está lo moderno y lo antiguo. Sí, acá ya Cambió. no tenemos televisor de tubo y las teclas de luz que le había mostrado en el baño, que era muy antigua, acá ya tenemos teclas de luz propiamente dichas como las que usamos ahora todos, ¿no? Bueno, vamos a mostrar las camas. Las camas me gusta porque tienen el mismo mobiliario antiguo, pero con edredón, bueno, como se Sí. usa ahora, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acá ya el piso no cruje tanto, ya está... Miren el baño, miren lo que es este baño. Vamos a ver. Bueno, el vestidor, miren lo que es. Miren lo que es este baño. Igualito cómo al cambió. nuestro, del motorhome. Ay, Uy, están sucediendo cosas, ¿eh? ok. Bueno, quedamos así. Miren qué lindo este baño, todo reformado. Igual me quedo con la vista del otro baño, ¿no? Que uno está ahí en el inodoro y pueden mirar Está divino este baño, ¿eh? muy, muy, muy lindo. Miren. Y la cama, bueno, una cama king size. Y ahí Jessy nos va a mostrar la vista de esta habitación. Ah, acá ya tenemos más balcón, miren. Acá ya podemos salir más y tenemos más espacio acá para caminar. balconcito Hasta muy- entraría una silla, miren. No rompa nada que hay que pagar, ¿eh? Miren la vista. Me gustaba más la otra vista, ¿no? Porque acá tienen Sí. el edificio acá a la derecha, Y que es- se ve acá. Sí, es parte del hotel esto Sí, igual, sí. ¿no? El hotel tiene forma de herradura. Y tiene una vista espectacular. Pero la otra estaba más en el medio. ¿Qué decís de la luz? Está para hacer una fiesta, ¿no? Acá. Sí, yo no sé si haría fiesta o saldría corriendo una de dos. Bueno, ¿emprendemos el regreso? ¿Qué decís? ¿Nos vamos? Vamos a devolverle las llaves a Alfredo. Teníamos ganas de quedarnos igual ayer. ¿En cuál? ¿En esta o en la antigua? Y en esta. ¿En esta? Para antiguo estoy yo. Un descansito del motorhome, ¿no? De la van life. ¿Cuánto costará hospedarse? Vamos a preguntarle a Alfredo y vamos a decirle. Vamos a poner los datos. precios. Increíble lo que es esta fachada, ¿no? Un especial agradecimiento a Lorena y a Alfredo que nos atendieron de maravillas. Unos genios. Sí, la verdad que el personal acá es súper amable. Un momento hermoso para mostrarles a ustedes, obviamente. Vamos a dejar acá abajo los valores actualizados de Sí, lo que si sale. no los pueden ver en la página también, ¿no? Pueden venir a almorzar, a cenar. La gente de afuera no necesariamente tienen que estar hospedados acá en el hotel. Eso nos pareció súper bueno. Así que También pueden venir al casino. también pueden venir al casino a perder un poco de plata. Bueno, algunos pueden ganar. Muy lindo, muy lindo. Ahora vamos a ir a traerle unos calcos a Lorena y a Alfredo. Lorena. Bueno, vamos a traerle unos stickers. Feels almost don't remember how it feels when you lay down in an open field. When you saw my dreams start turning real, so unreal. Do you like it better when the ocean's warm? Do you like it better when you see the sun? Do you like it better when the sky is blue? Y acá estamos en Punta Colorada,
Estamos cerquita de Piriápolis, venimos a un lugar así con acantilados, con rocas, así comemos algo de mar. Creo que tiene cangrejo, ¿no? Acá se le dice sirí. Tiene patas de cangrejo, sirí, simple así, ajo, un poquito de tomate, cilantro y un peperoncino chiquitito para que pique un poco. Bueno, buen provecho. Oh, I do. In a summer state of mind, we'd be wasted all the time. In a summer state of mind, in a summer state of mind. Hands, put 'em in the sky, erase your hands. We ain't got no worries, only plans to make everybody dance. No parece, pero estamos arriba de un cerro. No sé a cuántos metros estamos del mar, pero estamos en el cerro Cerro San Antonio, que es lo más icónico de acá de Piriápolis. Hay varios cerros, está el Cerro Toro, también es otro icónico, pero este es donde vienen todos a ver el atardecer. Sí. Hoy toca un día espectacular. Estamos en una aerosilla que, según ChatGPT, no le crean todo a ChatGPT, estaba en funcionamiento. No sé ustedes, pero yo hoy en día, 2026, no me subo a esa aerosilla ni loca. Se ve que hace un buen tiempo que están en desuso. Díganos, uruguayos, ¿desde cuándo no están en uso? ¿Cuántas personas se habrán subido acá? Acá en Y habrán Piriápolis. disfrutado de la vista del mar, del atardecer, ¿no? Vino una familia a acercarse acá donde estábamos y nos comentó que él, el padre del nene, se subió a la arosilla y pudo vivir la experiencia, y nos comentaba que la parte más linda era que en un momento, ya regresando, subiendo, parecía como que ibas a quedarte arriba del techo de una casa que pasaba así, y eso era como lo más fuerte, digamos, de la arosilla. Do you like it better when you see the sun? Do you like it better when the sky is blue? I know I do. In a summer state of mind, we'd be wasted all the time. In a summer state of mind, in a summer state of mind. Yéndonos del Cerro San Antonio. Miren la vista espectacular que nos regala también desde arriba, ahora todo iluminado. Y creo que ya les dijimos, hay unas casas preciosas acá que tienen esta vista espectacular panorámica. Buenos días, Buenos acá días. estamos con esto. ¿Qué significa? Otro país. Vamos a, Desbloqueado, como se vamos dice. a poner la banderita, porque ya 2 uruguayos nos dijeron, no pusieron la bandera de Uruguay, falta la de Uruguay. Así que ya nos lo reclamaron, ¿no? I don't ask for too much. Oh, but I need more than nothing. And though a little bit of your touch wouldn't be enough, it's only just more than nothing. Otro país, 5 van ya. Estamos en Punta Colorada, no nos queremos ir, pero bueno, por lo visto ayer nos apareció ahí, no una alerta, sino una noticia, que el clima está medio raro, como ven estamos de remerita y hay viento y todo, mucha humedad, pero pareciera que se viene un ciclón bomba, así leímos, que nos dio risa el nombre, pero bomba es porque se forman 24 horas así. Según Gus es mejor, ya búsquenla ya también, ir a Montevideo por un tema de que no hay mar y hay más reparo de edificios y eso, así que bueno. Vamos a ir para allá. Estaba viendo el banquito ese, estaba medio
Hay uno que está mal, está roto, y este Sí. estaba medio, no vaya a ser cosa que hacíamos un blooper ahí y nos caíamos. De hecho, cuando vino la familia de Gus en Punta del Este, se nos reían de que se cayó. El banquito ese está peligroso. Así que bueno, nos vamos cuasi huyendo de Piriápolis. That's the bottom line. And if you want this love of mine, gotta do much more, or I'm walking out that door. Nothing ain't enough, that's for sure. Nothing ain't enough, that's for sure. I need more. Quería mostrarles antes de irnos de Piriápolis el castillo de Piria, que creíamos que era algo importante que nos había quedado. Acabamos de llegar y dice cerrado. Tiene que estar abierto porque dice que es de martes a domingo y hoy es martes o miércoles. Bueno, Miércoles. hoy es miércoles, debería estar abierto. Quizás es por esto que les contamos del ciclón que hay, que se viene, que es alerta roja. Así que bueno, vamos a ver si usas unas tomas de dron y seguimos camino. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí Gus va a tirar el dron. Ahí está el castillo y nosotros estacionamos acá. Queríamos mostrárselos por dentro porque nos habían dicho que había cosas de la época, objetos de la época y un poco de fotografías de Francisco Piria y demás. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Si te está gustando este viaje, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo destino.